hace unos minutos nada más en la radio, estuvieron haciendo entrevistas en dos personas, en dos lugares diferentes del mundo que tienen eh, casos con el tema del COVID diferentes. Uno es Israel. En Israel, pueblo caracterizado por la gorrita que se llama kipá y que quiere decir que estamos, los que usan la gorrita, bajo del pacto con Dios. Es muy interesante, la gorrita que usan los judíos, incluso los soldados judíos suelen usarla bajo el casco o bajo lo que tengan, pueden tener una gorrita de béisbol y abajo la kipá, que es la idea de que están cubiertos por el pacto con Dios. En Israel el caso es que ya tienen vacunado de la población neta al 60% de toda la población y que están empezando, están estudiando la posibilidad de vacunar a los jóvenes de 12 a 16 años, que es la franja etaria que seguiría, digamos, en su plan de vacunación. En algunos estamentos más altos, en Israel tienen una estadística rara que yo ya mencioné, creo que es que tienen vacunado al 113% de esa población. Y es porque han vacunado a todos los nacionales, digamos, pero también a los jordanos que van a trabajar a Israel, etcétera, porque de esa manera se aseguran de que disminuyen los contactos infecciosos, digamos, dentro del territorio israelita. Y entonces el otro país que reportearon es el país que más ha vacunado de nuestra región, que es Chile. Entonces Chile es Latinoamérica, han vacunado 30% de la población. De esa noticia tan buena, nosotros tenemos no llegamos al 2%, en Chile tienen el 30% vacunado. Lo que pasa en Chile es que están preocupados porque están recibiendo una avalancha de casos en las terapias intensivas, etcétera, y entonces no se entiende cómo, si el mejor país que ha vacunado nuestra región tiene una alarma semejante, lo cual de paso nos hace pensar por qué nosotros no estamos tan alarmados, que tenemos fiestas clandestinas y ese tipo de cosas, que es un comportamiento antisocial, curiosamente es un comportamiento social, antisocial de lo peor. Vos fíjate, yo pensaba, ¿no? Eh, y la razón por la cual esto es así en Chile es porque para que haya realmente una disminución real de los casos y efectivamente lo que uno busca finalmente es que haya disminución de los muertos, no de los casos porque sí, sino de los muertos, las personas que tienen complicaciones de por vida y que ahora con las cepas nuevas, porque el virus se va renovando día a día, hay cepas que atacan a población más juvenil, de 40 a 20 años, más o menos, y eso lo constituye en una especie de jaque mate del virus sobre nuestras poblaciones, en el mundo entero. Y aún hay en Israel, que es cerca, aunque no es en el mismo continente, digamos, que países de Europa, los países de Europa más liberales tienen una angustiante crecida de los casos y de los muertos y una resistencia creciente de la población a que el gobierno les restrinja sus libertades, como por ejemplo obligarlos a usar mascarillas mientras se desplazan en la vía pública. Y ahí nomás se ve cómo es este paradigma. El pueblo de Israel, porque es el más sano del mundo entero, porque es un pueblo que nació con ese concepto de vamos a vivir y vamos a respetar la ley, porque Dios está del lado de que tengamos la ley, de que nos ordenemos, por favor, y de que entonces así se pueda vivir como dice la misma Biblia. Dice cuando Moisés les dio el, el, los 10 mandamientos y el resto de las escrituras aclarando los mandamientos, les dijo, elijan de vivir bajo la ley porque van a vivir y si no se te apartás vas a morir. Y así pasa con nuestras poblaciones y estos ejemplos que son tan patentes por los que son.
actuales, próximos, y porque son ejemplos que involucran la vida y la muerte de muchas personas. ¿Cómo son otros temas sanitarios o de la vida en comunidad, como por ejemplo el tránsito o el alcoholismo, o el cuidado en las relaciones sexuales o cualquier otra cosa que tenga efectos colectivos? Yo quisiera hablar esta mañana justamente de eso, de cómo hay recursos, ¿no? El recurso del ejemplo que puse es la vacuna. Curiosamente, la vacuna, que es una cuestión científica, si vamos al caso, no escapa a las cosas económicas o aún de las costumbres de las personas o aún de las leyes de las distintas sociedades. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está el recurso es la vacuna, pero es un recurso como el agua, como el aire que respiramos, que puede tener en algún momento un valor económico, y entonces ya no es simplemente una cuestión de vacunar a los que son candidatos más peligrosos, etcétera, sino que intervienen ahí los acomoditos políticos y los amigos, y interviene la plata, y no podemos comprar porque el laboratorio que la fabrica tiene que cubrir sus costos, y si cuando cubra sus costos puede ganarle un 30% más, pues lo va a hacer. Y entonces vos decís, la vacuna debería ser gratis para todo el mundo. Y sí, pero la industria farmacéutica y la investigación de qué vive, y entra en el berenjenal, a eso me quería referir. Y hoy, en realidad, lo que quiero referirme es a lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje raro de la Biblia, era primo de Jesús, y vivía en el desierto así como un gurú de la India. Es decir, él eh, era un tipo de persona que hoy día no existe, por lo menos no de esa forma, que daba la idea de santidad viviendo una vida totalmente rústica. Es decir, vivían en el desierto, no vivían en casas, no armaban familias, vivían comiendo los recursos que encontraban en el campo, comiendo raicitas o algo, o como dice aquí, comía langostas y miel silvestre. Es una fuente de proteína hasta el día de hoy en el Oriente Medio. Dice que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera. ¿A quién le predicaba? La gente salía para escuchar, porque estos tipos locos, especie de hippie de la antigüedad, decían cosas sabias. Y había muchos de este tipo, no era Juan solo. Y él, su predicación era de esta forma, y ahí está lo que lo caracterizaba. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ahí está lo que dijo este sabio. El Espíritu Santo. ¿Qué se te representa en la mente cuando uno escucha la palabra Espíritu Santo? Espíritu Santo es el recurso del que estamos hablando. Es el recurso que está disponible para todo el mundo, pero que el mundo lo enreda en una forma que no está disponible para la mayoría de las personas. El Espíritu Santo no es otra cosa que la presencia de Dios en la vida de las personas. No es otra cosa, ¿eh? Dios es trino, es tres personas en uno y una persona en tres. Es lo mismo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestra vida. Quizá podemos decir así, desde la creación, todo el Antiguo Testamento, la presencia principal de Dios era: Dios está en el cielo, hizo la creación, envía sus ángeles, hace cosas en la tierra. Con la venida de Jesús, Dios está hecho hombre, arranca, y durante 30 años Dios está en una persona, en un ser humano que se llamaba Jesús, Yeshua. Pero Él muere por los pecados de los que crean en Él. Resucita y es llevado de nuevo, asciende
al cielo de donde bajó. Desde ahí en adelante, el Espíritu Santo está habilitado para vivir en el corazón, si vos querés la expresión, de todos los que creemos en Él. Y este, igual que la vacuna, es un recurso que está al alcance de la mano, y entonces decime por qué la gran mayoría de las personas no lo ha descubierto.